Estamos aquí de vuelta con José Miguel. José Miguel, ¿cómo es esto de pedir la renuncia? Bueno, o es una decisión muy valiente de cara a yo soy el presidente, pero me puedo equivocar, o es una decisión que arriesgada, que vista muy mal por mucha gente, esto de pedir la renuncia de prácticamente todo el gabinete. No, lo que pasa es que Petro salió elegido, sí, con una votación muy alta, pero de un país muy dividido. Pero adicionalmente dentro del Congreso, él solamente tenía 25 senadores de 108. Entonces él, con ese grupo de senadores que tenía, él no tenía posibilidad de hacer ninguno de los cambios que él quería hacer. Entonces él llegó y empezó a armar una coalición. Y en esa coalición metió a la gente más rara y diferente a él del mundo. Inclusive metió al Partido Conservador, pues que es un partido hoy en día que vive de la clientela. En Colombia la clientela, lo que llamamos nosotros, es los que tienen puestos y con esos puestos logran salir elegidos y les dan puestos, les dan contratos. O sea, eso es la politiquería, la mala política. Entonces el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U se unieron a él y con eso él logró unas mayorías. Pero para lograr esas mayorías tenía que darles unos puestos. Entonces tuvo que nombrar dentro de su gabinete ministerial a gente que seguramente él no conocía y seguramente no pensaba exactamente igual a él. Entonces ahí pasaron dos cosas. Pasó la primera, cuando él nombra de su grupo de gente unos incompetentes que no tienen ninguna capacidad de generar ni de hacer absolutamente nada, y por otro lado nombra a representantes de sus partidos políticos que cuando él empieza a pedir los cambios que quiere hacer, pues estos tipos se asustan y dicen, oiga, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer esos cambios. Entonces ahí es cuando empiezan las crisis ministeriales. Pero lo que vale la pena entender es que cuando Petro fue alcalde, cambió 49 veces a la gente, o sea, cambiaba todo el día a la gente porque él es absolutamente egocéntrico y es lo que él dice, lo que él piensa y lo que él habla. Y generalmente si la gente no lo sigue al pie de la letra, las personas no pueden estar ahí. Cuando tú me preguntabas una cosa de qué yo he hecho por el país, es que yo creo que este país es un país que no es hecho por los políticos. Este es un país hecho por los empresarios. Este es un país hecho por las personas que todos los días salen a trabajar temprano, que pagan quincena, que contratan personas. Yo he generado más de 1.500 puestos de trabajo en este país, que cuando tú los cruzas contra la realidad tienes que pensar, oiga, esos 1.500 han generado un cambio de vida para más de 15.000 personas. Familias que han tenido la opción de trabajar, familias que han tenido la opción de que sus hijos estudien, familias que han tenido la opción de seguir viviendo juntas, de que no sean familias deterioradas, de que no sean familias que terminen en condiciones no requeridas. Entonces, yo creo que ese empresario, esa persona que crea empresa, que dice, oiga, yo voy a arriesgar parte de mi patrimonio para seguir creciendo una compañía, yo voy a arriesgar hasta mi tranquilidad familiar para lograr sacar adelante este proyecto y eso. Esas son las personas que hacen patria, esas son las personas que cambian el país. El país no lo cambia un decreto o no lo cambia una ley, porque ese básicamente es el grave problema. Si a Colombia lo cambiaran las leyes, pues tendríamos el mejor país del mundo. Acá existe una ley y existe dentro de la misma Constitución que acá todo el mundo tiene que tener educación gratis, que todo el mundo tiene que tener comida gratis, que todo el mundo tiene que tener todo gratis. Y obviamente pues eso no se da, porque cuando uno hace la ley no implica que eso se logre. Y ese es un poco el pensamiento de Petro. El pensamiento del presidente Petro es, oiga, hagamos los cambios que se requieran para que todo el mundo viva feliz, pero él no sabe de dónde va a sacar la plata para hacer esos cambios que toca hacer. Y está, de una u otra manera, cogiendo lo que yo llamo la vaca lechera, que es el empresariado colombiano, que es el que paga impuestos, que es de donde salen los recursos para hacer los cambios del país, pues está atacándolo. Los habla de que son esclavistas, ya nos está llamando esclavistas,
nos habla de clase media arribistas, o sea, él está generando esa lucha de clases porque él al final quiere ver a Colombia mucho más cercana a lo que es hoy Venezuela, un país estatizado donde haya poca empresa privada y donde el control de todo lo tenga el Estado. Sí, una de las razones, José Miguel, por la que yo, y tú sabes que yo tenía días pidiéndote esta entrevista, es precisamente porque yo he visto de manera constante cómo tú pides integración, o sea, hacer... Y creo que en uno de los artículos tuyos que yo leí, al final tú decías, bueno, yo quiero construir una nación y ustedes reconstruirla, ¿no? Y la reconstrucción de una nación necesariamente implica la integración de todos los sectores, independientemente de ideologías. Es como un poco dejar el ego a un lado y esa necesidad de imposición e integrarnos. Mencionaste a Venezuela y me leíste el pensamiento porque ya voy para allá. Resulta que los eventos que están ocurriendo lastimosamente entre Rusia y Ucrania con una rebelión de Wagner y ahora me acaba de llegar un artículo donde dicen, bueno, es que Putin ha sembrado unos vientos que están generando los frutos, que son tempestades. Y hay como esta especie de, digamos que noviazgo entre Venezuela y Rusia. Venezuela siempre ha estado ahí al ladito de Colombia, con ese roce que a veces está lacerado, pero que a veces... se pasan la mano, es como una relación así, como no puedo vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti. Entonces, yo quiero que tú me cuentes el escenario que ves a futuro, tanto de tu Colombia como este tema de que óyeme, la gente puede decir, no, porque eso está muy lejos. Rusia y Ucrania. No, yo no sé si está tan lejos, porque yo a Putin siempre lo he visto como bien agarradito del poder y un poco obstinado, ¿no? Es que yo ahí tengo y podríamos durar horas hablando sobre este tema. Me encantaría porque aprendemos de ti. Pero ahí te cuento, yo creo que si ha habido algún error en la historia de Latinoamérica, ha sido el mal manejo que le ha dado Estados Unidos a Latinoamérica. Nosotros somos, pues, el patio de atrás de los Estados Unidos. Claro, yo siempre he dicho que somos como la caja chica de ellos. Es increíble. Pero ellos nunca nos han parado atención. No. Realmente nunca nos han parado atención. Dan bola. Cuando tú ves, Estados Unidos siempre está pensando en Medio Oriente, siempre está pensando en todo, en una cantidad de cosas. Por eso se les metieron a Cuba. Por eso se les metieron a Nicaragua, por eso se les han metido en una cantidad de países y ni se han dado cuenta. Y después quedan ahí como en el aire. Y un poco lo que pasó en Venezuela fue lo mismo. Es que acuérdate lo aliados que eran Venezuela de los Estados Unidos. Es que Venezuela es una potencia económica inmensa, el país más rico de Latinoamérica, y lo dejaron perder. ¿Por qué? Son unos ilusos allá de golpe, allá en la parte de relaciones exteriores de Estados Unidos, no sé, y dejan que pasen las cosas. Y obviamente Rusia sigue metiendo las manos acá, y las sigue metiendo con muchísima fuerza, pero hoy en día no es solo Rusia, hoy en día también las mete China. Exacto, te voy a contar una cosa. China está muy metido en Nicaragua, China está muy metido en Honduras, China está muy metido en Venezuela. Y yo te cuento, sí, y te cuento otra. Ayer me mandaron te lo voy a mandar por WhatsApp, me mandaron un video de China. Es un video, te voy a poner el contexto, es como esta chica inteligentísima. Sabes que los chinos le encantan como los concursos, las competencias, son extremadamente competitivos. Y esta chica viene siendo la más inteligente, ¿no? Así la han designado en el video, por lo menos eso es lo que dice el video. Y le preguntan, ¿cómo tú arreglarías China? Y una de las cosas que ella menciona, si no es la principal, es Cuba. Te voy a mandar ese video, por Dios, haciendo referencia a cómo Cuba es
es como un talón de Aquiles para Estados Unidos y habla de apropiarse de Cuba. O sea, No, es interesante lo que plantea esta mujer, ¿eh? Te lo voy a mandar no, ese video. bueno, no, es que te cuento, yo he tenido la oportunidad de ir 2 veces a China y que me han invitado, y en la última estuve en una conferencia y solo había países africanos. Y nosotros y los colombianos. Los sancionados. Sí, y empieza uno a mirar qué es lo que está pasando y es increíble. Es que esa ruta de la seda que está haciendo China para tomarse el mundo es impresionante porque ya tiene prácticamente a todos los países africanos de su lado y a muchos países latinoamericanos, que es la manera de ellos hacer como la segunda ruta de la seda, la que hicieran ellos hacia Europa, llevando las telas y todo eso. Hoy en día es la toma del control de estos países, pero vía financieramente, ayudándoles en una cantidad de temas. Y eso es un tema que tenemos que revisar, y yo no sé si Estados Unidos lo está revisando, pero se están metiendo por acá. Y lo de Rusia, Rusia siempre ha estado metido, porque es que Rusia de alguna manera, Rusia, ellos consideran que todavía son una potencia económica y militar, y militarmente han demostrado que no son ninguna potencia porque no han podido con Ucrania. Ellos pensaban que iban a ganarle a Ucrania la guerra en 2 semanas, ¿no? Y ya llevan más de un año y no han podido. Y segundo, pues obviamente económicamente tienen muchísimos problemas, pero ellos siguen trabajando y además son unos monstruos para trabajar en lo que yo llamo el mercado negro, que es por debajo de cuerda. Y eso es lo que han venido haciendo, lo que hicieron en Venezuela con el grupo Wagner, que tú estabas diciendo que salió hoy, que es un tema bastante complejo, ¿cierto? Y en otros países, y todavía le siguen ayudando a Cuba y siguen trabajando. Y acá hoy en día nosotros tenemos en Colombia un gobierno, como el gobierno del presidente Petro, que es un gobierno aliado de Venezuela y aliado de Cuba, ¿no? Ellos todo el día, el presidente Petro trata de decirme mucho que la mejor medicina que hay en el mundo es la cubana, que la mejor educación en el mundo es la cubana, cuando no tienen absolutamente ni idea de lo que está pasando allá. Porque cuando ellos van a Cuba y se sientan allá, se sientan en la casa de los que mandan, que ellos sí son unos ricos y ellos sí son unos oligarcas, ¿no es cierto? Es cierto, o sea, es cierto, eso es muy típico de esta, nos venden esta caricatura ya desfasada para mí el comunismo es un fracaso. Es una opinión mía muy personal, pero, o sea, fracasó. Pero nos venden esta idea de este país integrado, donde todo el mundo, donde no hay esta desigualdad socioeconómica, pero cuando tú te vas al pueblo, o sea, cuando tú ves la gente que está en el poder y cómo maneja el dinero y lo capitalistas que son y la cantidad de cosas que, o sea, viven atacando a Estados Unidos y atacan un montón de países desarrollados más, de potencias importantes, pero viven comprando todo, viven consumiendo todo. Entonces tú ves ese escenario y entonces ves al pueblo. O sea, y es como tú dices, hay una desconexión con la realidad. No sé si es el caso específicamente de Petro. Vámonos a la segunda pausa y vamos a volver acá con lo que tú entiendes que sería el futuro de Colombia, cómo podría reconstruirse, cómo quieres tú participar en ello, porque también todo esto es un resultado de la corrupción que durante mucho tiempo ha imperado en muchos de estos gobiernos de derecha. O sea, tampoco es una mantequilla, tampoco es que se le entregó. Sí, exacto. Ya volvemos. Sí.